Bueno, bendiciones, amados hermanos. Vamos a continuar viendo la clase de las figuras retóricas. Ya estamos en la tercera parte. Vamos a ver las otras figuras retóricas que nos faltan. Recordemos que las figuras retóricas es una de las partes fundamentales de la hermenéutica, eh, porque nos ayudan a poder entender completamente el significado, ¿no?, de la palabra del Señor. ¿Ok? Eh, esta clase tiene ese título, ¿no?, que es la misma referencia que tienen en el material, en la plataforma, Pintando con Palabras, ¿no? Que es lo que hacen realmente las figuras retóricas, ¿no? O sea, nos dan un panorama de lo que se quiere decir, pero con ese poder de las figuras retóricas. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a estudiar eh, lo que son las figuras retóricas de incomparación, ¿ok?, que son el símil y la metáfora. Hemos visto la metáfora, pero vamos a ver ahora otro nivel de metáfora. ¿Ok? También vamos a ver las figuras del diálogo, que son la interrogación y el apóstrofe. También vamos a ver figuras de contrastes, que son la antítesis y el clímax. ¿Ok? Entonces también siempre vamos a tener actividades prácticas, ¿no?, con versículos bíblicos de aplicación de lo que estamos viendo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que las figuras retóricas son como las ventanas, ¿ok?, ¿verdad? Ahí vemos esas figuras de los vitrales, ¿no?, de las vidrieras que iluminan, ¿no?, las grandes bibliotecas antiguas, ¿no? Entonces, así son las figuras retóricas. O sea, nos dan una idea, una iluminación del texto sagrado de qué es lo que quiere decir. ¿Eh? Cuando en una canción escuchamos, por ejemplo, tus ojos son dos luceros, ¿creemos que la persona tiene estrellas en la cara? No, ¿verdad? Eso es una figura retórica. Entonces sabemos que es una forma de expresarse, ¿verdad? Y está diciendo que, bueno, que su rostro, que sus ojos brillan. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, así como en el lenguaje normal y cotidiano, nosotros usamos esas figuras retóricas para comunicarnos, también en la Biblia se utilizan de esa manera. ¿Ok? Y por eso es tan importante el poder entender las figuras retóricas. Entonces, las figuras retóricas son como las ventanas de una casa. ¿Ok? La verdad, que en este caso es la estructura de la casa, está adentro, ¿verdad? Está allí, pero las ventanas, ¿verdad?, que sería en este caso la figura retórica, dejan entrar la luz y nos permite asomarnos a la belleza de la estructura, ¿verdad?, de la casa. Así también, las figuras retóricas nos ayudan a poder entrar a ese mensaje de la palabra del Señor tan maravilloso y poder entender realmente el significado correcto. ¿Ok? Entonces necesitamos tener claro de que en esta clase vamos a identificar esas 6 figuras retóricas que nos faltan por estudiar, que vamos a estudiar aquí, diferenciar sus características y aplicarlas en la lectura bíblica. ¿Ok? Cada vez que leemos la Biblia, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad para poder distinguir y decir, esto es una figura retórica o realmente esto es literal, ¿no? ¿Ok? Entonces es muy importante que podamos, y ese es el objetivo de esta clase. ¿Ok? Entonces, la primera figura retórica que vamos a ver es el símil. ¿Ok? ¿Qué es el símil? Es una comparación. El símil es una comparación explícita. ¿Ok? O sea, estoy comparando una cosa con otra. Y es comparar dos cosas usando palabras como cuál, así o cómo. ¿Ok? Eso lo vamos
a ver ahora los ejercicios. Entonces, la clave es una comparación abierta y clara. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. ¿Ven? ¿Ven ahí la palabra como? Entonces es una comparación. ¿Ok? Así como el Padre se compadece de los hijos, así también se compadece Jehová de los que le temen. ¿Ok? Esto es una figura retórica llamada símil. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos ayuda el símil? Nos ayuda a entender un concepto abstracto. En este caso es la compasión de Dios, porque ¿cómo conocemos a Dios? O sea, lo conocemos a través de sus manifestaciones, ¿ok? De sus atributos, y podemos decir, ah, Dios es un Dios compasivo. Pues esta figura retórica, este símil, lo que está es dando a entender y explicando ese atributo de la compasión de Dios. ¿Ok? Lo está comparando y con un hecho real, que es como la compasión de los padres. ¿Ok? Entonces, fíjense las características del símil. Hay unos conectores explícitos que nos ayudan a conocerlo, que son el cómo, el cual, así, igual que. ¿Ok? Siempre vamos a conseguir esos conectores que están en la oración, o sea, en lo que estamos estudiando, en el pasaje que estamos estudiando, vamos a conseguir esas palabras, ¿no? También tiene que haber una claridad didáctica, ¿ok? O sea, la comparación es evidente. No es una comparación que yo tengo que hacer un esfuerzo para poder entenderla, ¿no? O sea, la comparación es evidente y directa, ¿ok? En este caso, por ejemplo, fíjense el ejemplo de la compasión de Dios comparándolo con la comparación de los padres hacia los hijos, ¿ok? Vamos a ver más ejemplos bíblicos. El hombre es como la hierba. Este pasaje es muy conocido, ¿verdad? ¿Ok? En Isaías 46. ¿Por qué? Porque la hierba, bueno, un día está fresca, ¿verdad? Y el otro día está marchita, ¿no? Entonces, fíjense, el conector, ahí vemos claramente el conector. ¿El conector cuál es? Como, ¿verdad? O sea, el hombre es como la hierba. Es un símil. Así de fácil y sencillo es poder identificarlo. Otro, Salmo 42:1. ¿Cuál siervo que brama? Fíjense que está el otro conector, ¿cuál? ¿Eh? ¿Eh? Juan 3:14. Así como Moisés levantó la serpiente. Fíjense que es una comparación. Así como. Está la palabra como. O sea, está comparando que como Moisés levantó la serpiente, así Jesús iba a ser levantado en un madero para ser propiciación por los pecados, ¿no? Para sanar del pecado. Así como ese acto de fe sanó de la enfermedad, de esa plaga que había en aquel momento allí. Entonces, el símil es el puente entre lo conocido y lo desconocido. ¿Ok? Porque yo conozco algo y entonces la Biblia me lo compara con algo que yo desconozco. ¿Ok? En este caso es lo espiritual. En este caso, por ejemplo, son las cualidades de Dios, en este caso son las características humanas, en fin, algo que me va a dar luz de algo desconocido, ¿ok? Entonces creo que esta es una de las figuras retóricas muy sencillas, pero que tenemos que tener siempre muy en cuenta las características, ¿no? Los conectores, la claridad y la enseñanza accesible, ¿ok? ¿Ok? Vamos a ver con otro, y esta es la metáfora. ¿Okay? Habíamos visto ya la figura de metáfora y sabemos que una metáfora es una comparación. ¿Okay? Recuérdense que estamos viendo las figuras de comparación, figura retórica de comparación. Entonces, que la metáfora es llamar a una cosa con el nombre de otra. ¿Okay?
Aquí no usa el cómo, es una identificación directa. Entonces la clave es más fuerte y directa que el símil. No dice que se parece, sino dice es. Hay muchas, por ejemplo, las parábolas, pero en este caso, por ejemplo, tenemos uno aquí que es Lucas 13:32. Jesús dijo, y decid a aquella zorra. En este caso, sabemos de quién estaba hablando, ¿no? Hablando de uno de los líderes de Israel, de los políticos, y le dice directamente, o sea, ahí no dice, este hombre es como, no, porque eso sería un símil, no, y decirle a aquella zorra. Entonces, no dijo Herodes es como una zorra, esto sería un símil, lo llamó directamente zorra, o sea, la fuerza de la metáfora es arrolladora, pinta su astucia y maldad de inmediato, aquí no hay más, más tintes, ¿no? Y es mucho más fácil de identificar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la metáfora? Es una fuerza impactante, que identificación directa, sin conectores, tiene un poder poético, porque crea imágenes vivas y memorables, ¿no? Porque imagínate, comparar a un líder político con un zorro, oye, eso crea una imagen, ¿no? de lo que quiere transmitir mucho más fuerte, ¿no? De decir, este es como tal cosa. O sea, hay una contundencia en, lo que se quiere transmitir, ¿no? Recuérdense que estas figuras retóricas no solo se usan en la Biblia, se usan en el lenguaje cotidiano, nosotros la usamos. Y es por eso que necesitamos aprender de esto en el lenguaje bíblico, porque se utiliza con mucha más eh, continuidad que quizás en otros tipos de lenguajes y otros tipos de culturas. Hay culturas que no son tan figurativas como otras, y en este caso la bíblica, o sea, en los tiempos bíblicos había muchas metáforas, muchas comparaciones, muchas figuras retóricas, y necesitamos conocerlas, porque si no las conocemos le podemos dar un resultado erróneo, ¿no? Una, una consecuencia errónea al texto. Entonces, vamos a ver más ejemplos de metáforas. Por ejemplo, acuérdate que somos polvo. Eso está en el Salmo 103:14. Fíjense cómo el salmista le está diciendo, acuérdate que somos polvo, o sea, somos. Es una metáfora, porque el ser humano no es polvo. El ser humano es un ser humano. Jehová es mi pastor. Esto es muy común, ¿verdad? Este versículo, ¿no? Pero el Señor, Dios, no es un pastor de ovejas. O sea, que se está diciendo es un pastor por las cualidades que tiene. Tú eres el pan de vida, Juan 6:35. Refiriéndose a Jesús. Entonces, no es que Jesús es un pan, que la gente... Volvemos a lo importante que es darle la interpretación correcta a las figuras retóricas. Recordemos cómo hay tantas sectas y hay tantas iglesias que dan interpretaciones equivocadas, erróneas a los textos bíblicos, simplemente porque no aplican la interpretación correcta de las figuras retóricas. Entonces, la metáfora no describe, identifica. No dice, esto es como esto, no, esto es esto. O sea, es muy directa. ¿Vale? Vamos con la otra figura. El símil versus metáfora. Vamos a hacer un cuadro comparativo ahora primero. Para tener un poquito más de claridad. Como un repaso. Vamos a ver, el símil usa como, cual y así.
en la metáfora no usa conectores. ¿Ok? En el símil, por ejemplo, el hombre es como la hierba, es una comparación explícita y clara. En cambio, en la metáfora, acuérdate que somos polvo. ¿Eh? Es una identificación directa. ¿Eh? O sea, está admitiendo y dice, somos polvo. Fíjense cómo, recuérdense que las dos son figuras retóricas y están hablando en un lenguaje figurado. ¿Ok? No es un lenguaje literal. En el símil la comparación es suave y didáctica, mientras que en la metáfora la identificación es poderosa y poética. En el símil facilita la comprensión, pero en la metáfora genera impacto emocional. ¿Eh? Claro, no es lo mismo que tú dices, bueno, este es como una zorra, a que le diga, mira, es una zorra. O sea, es determinante, ¿no? Entonces, ambas figuras pintan cuadros en nuestra mente y ambas hacen el texto más vivo y memorable. Y ambas ayudan a entender verdades profundas. ¿Ok? Muy importante esto, que lo tengamos en cuenta. Seguimos adelante. Otra figura, y ahora vamos a ver las figuras de diálogo y emoción. ¿Eh? Sería la interrogación. Es la pregunta que afirma. La interrogación. ¿Qué es una interrogación? Es hacer una pregunta que no espera una respuesta, porque la respuesta es obvia. Sirve para afirmar algo con más fuerza. Entonces, la clave aquí en la interrogación es una afirmación disfrazada de pregunta. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Eso está en Romanos 8. ¿Ok? Fíjense que hace una pregunta, pero una pregunta obvia, ¿no? ¿Ok? No es como decir, bueno, aquí están las posibles situaciones que nos pueden apartar del amor de Cristo. O sea, está diciendo nada. Nada nos podrá apartar del amor de Cristo. O sea, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Entonces, Pablo no espera que alguien levante la mano y está declarando con la mayor fuerza posible que nadie ni nada puede hacerlo. ¿Ok? Entonces, es una afirmación determinante. ¿Ok? Recuérdense que es una pregunta, pero que no espera una respuesta. ¿Ok? Entonces, la interrogación retórica nos involucra y nos hace llegar a la conclusión nosotros mismos. ¿Ok? Vamos a ver las funciones de la interrogación. Enfatiza la afirmación, hace la declaración más poderosa, involucra al lector, porque nos hace que cuando leemos el párrafo, pues estemos involucrados en la respuesta, y el auditorio llega a la conclusión, crea dramatismo, ¿ok? Y añade intensidad emocional. Vamos a ver un ejemplo adicional ahí en Mateo 16:26. Dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una pregunta, pero que no se espera una respuesta, ¿verdad? Porque la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Qué va a esperar? ¿Qué aprovechará el hombre? Nada. ¿Bien? O sea, fíjense lo importante de entender este tipo de lenguaje porque en vez del lector, del escritor decir, no aprovechen nada de que las personas se dediquen a las cosas materiales. En vez de decirlo así, pues lo dice de esa manera. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque es más impactante, porque es una manera también de uso de aquellos tiempos, de la cultura en que fue escrita la palabra del Señor. ¿Ok? Vamos con otra figura de diálogo y emoción, el apóstrofe. El apóstrofe es hablar a lo invisible. ¿Eh? No es que los escritores estaban locos
y vamos a hablarle aquí a la nada, ¿no? Sino es que el escritor se desvía de su audiencia normal y le habla directamente a algo o a alguien que no está presente. Eso puede ser una ciudad, puede ser un objeto, puede ser una persona muerta. Ahí les voy dando el dato, ¿no? Donde pueden utilizar este tipo de figura retórica. O incluso un sentimiento. Entonces la clave es la explosión del alma hablando a lo ausente. No quiere decir que eso sea literal. Recordemos que las figuras retóricas son un lenguaje simbólico figurado, no es un lenguaje literal. Vamos a ver un ejemplo de dolor profundo en 2 de Samuel 18:33. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Se lo dijo David. Entonces David sabe que Absalón está muerto. No le habla para que le responda. Este apóstrofe es la explosión del dolor más profundo del alma humana. Entonces fíjense qué importante es entender esta figura retórica. Ya verán que hay muchos pasajes donde se presenta este tipo de expresión literaria y muchos dicen, ah, mira, está hablando con el muerto, ah, mira, está hablando con esto, ah, mira, está... Y lo que está diciendo ahí es una expresión de dolor, de admiración. Entonces, ¿a quién se dirige el apóstrofe? Ciudades, por ejemplo, Jerusalén, Jerusalén. Jesús lo dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántos quise juntarte como la gallina a sus polluelos, verdad? De ahí parece que Jesús le está hablando a la ciudad, pero Jesús está expresando, ¿ok? A personas muertas, lo vemos aquí en Absalón, hijo mío. A objetos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Se recuerdan el pasaje de Pablo ahí en Corintios que habla de el poder de la resurrección? Cuando las personas resuciten. Entonces parece que le está hablando a la muerte. Inclusive hay personas en la mitología griega que creen que la muerte es un ser, es una persona. Inclusive en la mitología griega tienen nombres, ¿no? De dioses que existen y realmente no es que existen. Le está hablando a objetos, ¿verdad? También puede hablarle a abstractos, sentimientos, ideas. Vamos a ver otro ejemplo bíblico, el que ya les hablé. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Esto está en Lucas 13:34. Jesús habla directamente a la ciudad personificándola, pero sabemos quiénes eran los que mataban a los profetas. Entonces está hablando del sentimiento de Jesús al ver la realidad de los líderes que no querían recibir su mensaje. Y que no solamente el de él, sino así también los antiguos profetas que fueron apedreados, que no fueron aceptados por la mayoría de los pobladores, pues, de Jerusalén. Entonces, el apóstrofe permite sentir las emociones más profundas. O sea, es como que te pones en la piel del escritor y puedes sentir lo que estás tratando de transmitir, ¿no? Fíjense el peligro de hacer de este tipo de figura retórica literal. Muy peligroso. Y podemos darle un significado completamente erróneo. No tiene nada que ver con lo que se quiere transmitir. Entonces, por eso
Tenemos que darle gracias a Dios por poder aprender estas cosas, ¿ok? Porque nos van a ayudar a dar un correcto significado y de una interpretación acertada de los textos bíblicos, ¿ok? Vamos a ver con la otra figura, la figura 5, que son las figuras de contraste y progresión, ¿ok? Contraste y progresión. La antítesis. La antítesis es el poder del contraste, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la definición de la antítesis? Colocar dos ideas o frases opuestas para resaltar una verdad. Entonces, ¿cuál es la clave? Lo negro hace que lo blanco se vea más blanco. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Deuteronomios 30:19. ¿Ok? Al poner frente a frente las dos opciones, la elección se vuelve clara y dramática. No hay términos medios. ¿Ok? O aceptas la vida o aceptas la muerte. ¿Ok? La bendición y la maldición. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la estructura de la antítesis. Es, por ejemplo, más vida y bendición, en este caso, y menos muerte, que es maldición. Entonces, el contraste aclara e intensifica el mensaje. ¿Ok? O sea, si eres realmente una persona que quiere bendición, vas a tener vida. ¿Ok? Y si no, vas a tener muerte. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. El contraste entre lo que merecemos y lo que recibimos. ¿Ok? La paga del pecado es muerte, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. ¿Ok? Entonces, la antítesis elimina la ambigüedad y presenta opciones claras. ¿Ok? No da lugar a que no esté claro qué es lo que se logra con una de las decisiones, ¿no? O sea, muy clara. O sea, si quieres tener vida eterna, entonces tienes que recibir el regalo de Dios. No hay otra, no hay puntos intermedios, ¿no? Es lo importante que es esto para predicar el mensaje de salvación. ¿Ok? No hay términos medios, no hay otra opción, ¿no? ¿Ok? Vamos con el clímax. El clímax, ¿verdad? Quizás ese nombre le sea familiar, ¿ok? Porque es también una figura de contraste y progresión, porque es la escalera hacia la cumbre, ¿no? Cuando decimos hemos llegado al clímax, o sea, que hemos llegado al final, ¿no? De algo. O sea, es una serie de ideas o palabras que van en aumento como los peldaños de una escalera, hasta llegar a un punto culminante. O sea, llegamos al clímax podemos decir cuando estamos en una conversación, mira, llegamos al clímax de la conversación. O sea, en otras palabras, ya no hay nada que hablar. ¿Ok? Ejemplo clave, la escalera de la salvación. Porque a los que conoció también los predestinó, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos 8:29-30. Pablo nos lleva de la mano en un crecimiento imparable que termina en la cima más alta. ¿Cuál es? La glorificación. ¿Ok? Entonces, fíjense la visualización del clima. Primero el conocimiento, en este caso del versículo, ¿no? Que estamos analizando. Conocimiento, predestinación, llamado y justificación. ¿Y cuál es el clima? O sea, el final, la glorificación. Vamos a ver ejemplo del mundo. Fue a la villa, entró en la casa, subió las escaleras y abrió la puerta. Y allí
estaba el tesoro. Parece que quedó como si fuera un mapa, ¿verdad? Para llegar a qué, a donde estaba el tesoro, ¿no? Es como un GPS, pero el clima nos lleva hasta la culminación, ¿ok? Cada paso aumenta la tensión hasta el desenlace. ¿Ok? Fíjense que no solamente se dice la culminación, sino el proceso para llegar a la culminación, que en este caso es el clímax, ¿no? El clímax es el crescendo que lleva a la cúspide, ¿no? El, el- el mover, ¿no? Hacia el cumplimiento, hacia todo lo que tenga que ver con un proceso. ¿Eh? Entonces, hemos visto estas 6 figuras retóricas. Vamos a hacer un resumen de las 6 figuras. ¿Ok? El símil es una comparación con cómo. ¿Ok? La metáfora es una identificación directa, ¿ok? Sin conectores. La interrogación es una pregunta que afirma. El apóstrofe es hablar a lo ausente. En este caso puede ser personas, ideas, ¿no? ¿Ok? La antítesis es el contraste de ideas. Y el clímax, que es una progresión hacia la cima. ¿Ok? Una secuencia de progresión hacia la cima, hacia el final, hacia la culminación de un proceso. ¿Ok? Entonces la Biblia no es, fíjense, no es un manual gris. En este caso, ¿qué les quiero decir con esto? Que es una obra maestra literaria. ¿Ok? Donde cada figura retórica cumple un propósito divino, que es pintar cuadros en nuestra mente. ¿Eh? Pintar cuadros, recuérdense que los pensamientos son imágenes, ¿eh? En nuestra mente. Y ¿eso qué hace? Que despierte, pues, nuestra capacidad para recordar, despierta nuestras emociones, ¿eh? Para profundizar mucho más el mensaje bíblico en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, eso hace que el mensaje sea mucho más poderoso, ¿vale? Entonces, tenemos que identificar las figuras retóricas porque nos permiten saborear la riqueza del texto sagrado. ¿Ok? No conocer las figuras retóricas es un desconocimiento, es tomar unas respuestas erróneas, conclusiones erróneas. Entonces, ¿qué voy a hacer con estas figuras retóricas? Número uno, al leer la Biblia, pregúntate, ¿esto es literal o es una figura? ¿Eh? Segundo, si un árbol da frutos cada mes, por ejemplo, Apocalipsis, quizás es una metáfora de la provisión constante, ¿no? Porque no hay ningún fruto que dé, ningún árbol, perdón, que dé frutos cada mes. Entonces, es una figura. Entonces, vamos a identificar estas figuras porque nos salva de errores de interpretación. ¿Ok? Nos va a salvar de poder tomar interpretaciones erróneas. Entonces, las figuras retóricas son ventanas al alma del texto bíblico. Entonces, vamos a ponernos a prueba. ¿Ok? Entonces, Salmo 42:1. Como el siervo brama, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un símil, ¿verdad? Porque tiene el conector como. ¿Eh? Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja y no echas de ver la viga? ¿O no ves la viga que tienes en tu ojo? Entonces es una metáfora, ¿verdad? Porque es una afirmación directa. Que no miras tu paja, ¿verdad?
o tu viga. ¿Ok? 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Es un apóstrofe porque habla a lo inanimado. En este caso, la muerte. Número 4, Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, ¿verdad? Y perdiere su alma. Entonces es una interrogación. Fíjense que está haciendo una interrogación a, a algo que ya tiene directamente la respuesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que en la interrogación la afirmación está ahí explícita, ¿no? ¿Ok? Número 5, Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza. En este caso, ¿qué será? Una antítesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un contraste de ideas. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza. Dice cómo hace lo contrario, ¿no? Para que podamos entender. Y número 6, segunda de Pedro 1, 5 al 7, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Okay? Ven que tenemos una escalada hasta llegar a el clímax, ¿verdad? ¿Okay? Que sería el dominio propio. Entonces es una progresión ascendente y es un clímax. ¿Okay? Entonces, amados hermanos, espero que quede con bastante claridad estas figuras retóricas. Van a tener en la plataforma unas preguntas, también otros ejercicios. Y recuerden, el hacer de la lectura de la Biblia de una manera de estudio y no solamente de lectura, el poder identificar estas figuras retóricas, nos van a hacer a nosotros poder tener una mejor y efectiva, pues, determinación de qué es lo que quiere decir el texto bíblico. Así que Dios nos los bendiga y hasta la próxima clase.